Bienvenidos todos una vez más a un episodio más de La Mesa. El día de hoy nos vamos a quejar de una cosa. ¿Tienen o no? ¡Córreme el intro! La verdad es que yo a veces creo que para mantener la atención de la gente hay que forzarla. Ya ellos están esperando a ver qué es lo que se va a hablar. Ok, bienvenidos nuevamente. Ya tomamos una pausa publicitaria y toda la cosa. Gladys va a explicar de qué vamos a hablar el día de hoy. Es un tema que les concierne a todos. Sí, es un tema que realmente me preocupa bastante y es que yo veo mucha gente en las redes sociales quejándose de que entienden que los influencers tienen la obligación, casi a golpe, de hablar de temas sociales, cuando realmente son gente igual que tú. O sea, son gente que usan su página para lo que le dé la gana. Entonces, ahí es que voy. ¿Tienen o no, verdaderamente, los influencers, si se pueden decir influencers, si le ponemos otro nombre, los expositores de contenido en redes digitales, en redes sociales, ¿verdad? Figura pública, etcétera. Lo que usted quiera. De verdad, tienen ese compromiso con la gente. De verdad tienen que hacerse parte de una forma tan radical, porque mira que lo que pasa es que a veces quieren meter el contenido de que, por favor, ¿cómo va a ser que los influencers de aquí no hablan de política? Mi hermano, si usted me sigue a mí, es por X o Y razón que probablemente no sea política si tú me estás reclamando que hablo de política. Entonces, ese es el tema que yo quiero debatir. Si de verdad, por lo menos ustedes, que realmente son más como que en su área, son más como su cara, si de verdad ustedes se dejan llevar o hacen ese tipo de resistencia ante esa presión que la gente pone. Yo honestamente pienso que no es dar la opinión. Lo que pasa es que a veces la gente cree que si tú no opinas de algo, que era lo que estábamos hablando antes de empezar, tú no tienes ninguna voz. O que tú no cumpliste tu cometido. Exacto, como que tú no estás haciendo tu trabajo. O sea, si tú no estás hablando de las controversias que se está hablando en todas las redes sociales, entonces tú no deberías de ser llamado un influencer. Pero eso yo entiendo que no debería de ser así, porque está en mí si yo quiero hablar del tema o no. Y no es solamente el querer hablar del tema, es que ahora mismo todo el mundo siente, o sea, si tú hablas de algo, tú tienes que hacerlo desde el punto de vista más neutro, porque si tú tomas un lado, la gente se siente atacada. Exacto. Y si no se sienten atacadas, te atacan a ti. Digo, si se sienten atacadas, te atacan a ti. Entonces, para eso yo no doy mi opinión, porque si yo voy dando mi opinión hasta el punto de vista neutro, me estoy enfrentando a la gente que está a favor o en contra, entonces por eso yo no lo digo ya. Porque como quiera, el hecho de que tú hables de algo no significa que tú no tengas una opinión. Simplemente tú no quieres argumentar de eso, o quizá tu página tampoco tiene nada que ver con eso. Porque, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con el tema de la política, pero a mí no me importa que otra gente hable de eso. Entonces yo no me tengo que ver obligada a hablarlo porque la gente lo está hablando tampoco. Lo que pasa es que yo también creo que hay muchas cosas que entran como... No se te olvide el micrófono. Ahí, no, entero. Yo creo que hay muchas cosas que entran como en juego. Vivimos en una sociedad, yo creo que la nueva generación es bastante consciente y despierta de todo, pero también hasta cierto punto hay un un desplazamiento de responsabilidad. O sea, yo no lo hago, pero como tú estás ahí en las redes sociales, tú sí lo tienes que hacer, porque tú sí tienes una plataforma. Uh-huh. Entonces yo, si bien es cierto, yo entiendo que nosotros tenemos una responsabilidad de hacer el bien con nuestras redes sociales, hacemos el bien desde nuestra posición. Exacto. Entonces no se puede esperar que uno hable de todo, porque entonces el mensaje se diluye. O sea, la gente espera que tú hables de política, de religión, de medio ambiente, de qué sé yo qué. Usted habla de lo que usted sabe hablar. Exacto. Y eso no significa que usted no tenga una postura. Eso no significa que usted no tenga o no esté trabajando por su lado en privado para cambiar X o Y cosas. Lo que pasa es que la gente quiere que todo se publique. Yo, por ejemplo, por el mismo tema que tú mencionas de que te atacan, yo me he remitido a no hablar de temas que sean controversiales. O sea, yo abogo, todo el mundo, el que me conoce sabe que yo soy feminista, que yo tengo conciencia social, que yo soy abogada, que yo tengo conocimiento de todo eso, pero mi página no es de eso. Exacto. Y yo no hablo de eso. Pero eso no significa que yo no esté haciendo mi rol, por un lado.
hay como una loquera de estar desplazando la responsabilidad. Tú eres el que tiene que estar hablando de eso porque en tus redes. Si yo no estoy hablando de nada malo, yo no estoy promulgando lo malo, esa es mi responsabilidad. Da el ejemplo desde donde yo estoy. Pero Exacto. una pregunta, ¿hasta qué punto realmente entonces tú le vas a hacer el favor a tu país cuando tu país verdaderamente te necesita? Porque no es por nada, pero yo siento que realmente el país donde está parado ahora mismo necesita de gente que hable del tema. Entonces, ¿a qué punto ustedes se sienten que verdaderamente tienen la responsabilidad? Porque, ¿qué pasa? Ustedes tienen su perfil como una persona, como un individuo, ¿verdad? A nadie le importa si ese perfil tiene 30 gente o tiene 300,000 gente. Si todo el mundo debería de estar hablando de algo que está pasando, ¿hasta qué punto ustedes entienden que sí, verdaderamente yo tengo que hablar de esto que está pasando? O sea, ¿cuándo esa línea ya se cruza? ¿Ustedes se han sentido ahí? ¿Ustedes han publicado vainas? Porque realmente la sociedad lo amerita. Bueno, yo recientemente hubo algo que me causó muchísimo ruido y era cuando se comenzó a hablar erróneamente de lo que es ideología de género a la luz del decreto que emitió el Ministerio de Educación. Yo hablé sobre esto de la forma más polite posible, preguntando si la gente realmente tenía conocimiento de qué establecía el decreto. El 95% de las personas no tenían ni idea de lo que estaba pasando, pero muchos de ellos estaban apoyando en contra. Entonces ahí yo me di cuenta que realmente la gente lo que quiere es vivir echándole la culpa a todo el mundo, pero ni siquiera se toma el tiempo para hablar sobre el tema. Yo hice un live que no guardé, simplemente me remití solo a hacer el live y hablar sobre el tema, de decirle, mire señores, el decreto dice esto, esto y esto. Yo publiqué, hice repost de cuentas de otras personas, pero yo no puse en mi contenido habitual de mi feed, por ejemplo, yo no publiqué el decreto. Pero sí yo reposteé en mis historias porque yo sentía la responsabilidad, porque yo entendía que eso es algo que tiene un impacto directo en nuestra sociedad, en nuestros niños, o sea, el futuro. Y he publicado problemas internacionales y demás, pero yo no me paso todo mi tiempo hablando sobre ese tema, porque entonces también pasa otra vaina, que la gente entonces después entiende, ella quiere hablar de todo. Ella quiere hablar de todo, pero a la misma vez no habla de nada. Entonces, ahí es que yo voy, se diluye el mensaje. Yo puedo repostear algo que tú pusiste porque yo entiendo que ese contenido es de valor, pero no necesariamente yo tengo que utilizar mi canal para solamente hablar ahora de eso, porque tú me estás siguiendo a mí por algo. Es lo mismo que tú sigas una página de entretenimiento y tú quieras que esa página de entretenimiento te hable del Amazonas. No es que esa página no entienda que el Amazonas es un problema. Lo que pasa es que tú sigues esa página para que te hable de Madonna. Tú no sigues esa página para que te hable del Amazonas. Entonces, wow, pegó esa. Pero realmente yo no creo que algo que eso está bien o está mal, es algo de coherencia y de congruencia. Al final del día las redes sociales son un canal y es lo que tú le muestras a la gente, lo que tú quieres, lo que tú quieres que ellos vean de ti. Y entonces cuando tú le comienzas a mostrar todo a la misma vez, la gente no sabe ni siquiera dónde encasillarte. Entonces, lamentablemente, para personas como el Aiden, que tiene un movimiento, como yo que tengo un movimiento, pero a la vez tengo un negocio a través de las redes sociales, yo muestro eso. Mi vida privada, yo lo muestro a través de mis cuentas privadas y ahí yo me devoco hablando. ¿Entiendes? Entonces yo creo que hay como una confusión muy grande entre la responsabilidad que tiene un influencer con la palabra en sí, responsabilidad. Como si se tratara de una obligación cívica que tiene un influencer de hacerlo. Yo en mi caso no. Yo no publico nada de que por sentirme obligada. Y si yo voy a hablar de alguna controversia, bueno, pues yo le doy repost a lo que sea que del mensaje que estén reposteando, bueno, yo lo subo, pero no me voy en una hablando de eso. Yo nunca, en mi página, nunca he subido a nadie que por alguien, o porque todo el mundo lo está haciendo, o porque, mierda, me siento atacada, la gente me está preguntando, Lady, ¿tú no vas a decir nada? No, porque que al final la gente no tiene nada que ver con mi página, ¿tú entiendes? Entonces, el que se siente incómodo por eso, lo que yo digo, es muy fácil, tú simplemente dejas de seguir a alguien. O sea, para mí es tan innecesario el tú crear como chisme de alguien o tú sentirte mal porque un influencer no te hablando de algo o no te diciendo algo solamente porque no le dé la gana, ¿tú entiendes? Y es muy fácil, si tú estás esperando que yo hable de eso y tú sientes que por el hecho de que yo no lo haga, eso me considera menos importante, entre comillas, pues entonces tú me dejas de seguir, porque al final cada página va a hablar de lo que sabe o de lo que entiende que debe de hablar. Yo nunca voy a hablar de algo que o yo no sepa o no me interese hablarlo, o no esté en la posición correcta de tener que hablar de eso.
Tú diste en un tema que, o sea, como en un punto que a mí me causó ruido y tú dijiste de que realmente tú reposteas de canales de personas que sí están calificados o que están hablando sobre el tema porque tú no te sientes obligada desde tu posición a hacerlo. Exacto. Y es otra cosa. Hay veces que tú te metes en cuentas de personas, por ejemplo, que están hablando de muchas cosas porque está de moda hablarlo. Exacto, mira. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente también se ha vuelto muy consciente. La gente se ha vuelto muy consciente. Los usuarios se han vuelto muy conscientes de cuándo están haciéndolo por ruido y cuándo lo están haciendo por verdadera conciencia social. Entonces ahí es que yo voy con la misma con la misma parte de que se está diluyendo el mensaje. Pero tú hablas del usuario, el seguidor, o tú hablas realmente de es que la no figura. me gusta esa palabra, no de me la gusta esa figura. palabra, pero el seguidor. O sea, el seguidor entra a una página y hoy tú estás hablando de moda y mañana de repente tú estás hablando para ponerte un tema que está muy en boga y no digo en boga en el mal sentido pop, sino en el sentido de que está en la palestra pública la situación con el Amazonas, por ejemplo. Mucha gente le dio repost, pero al punto tal que desinformó. Al punto tal que desinformó. ¿Por qué? Porque simplemente lo estaba haciendo por causar ruido. Muchas veces ni siquiera informándose. O sea, es una situación real, pero hay mucha gente que estaba publicando cosas que no eran reales. Entonces, cuando o que tú le preguntas si saben de eso y no tienen la información. Entonces, ahí es que yo voy. ¿Desde dónde tú estás publicando? ¿Desde la conciencia o desde el ruido? Exacto. Entonces, si yo voy a publicar desde el ruido, yo no voy a publicar porque entonces el usuario lo ve, el seguidor lo ve. Esta tipa quiere hablar de todo. Esta tipa nada más quiere estar en el medio. Esta tipa nada más quiere sonar. Entonces, también no le prestan atención al mensaje por quién está emitiendo el mensaje. Exacto. Y ahí es que está el problema. Por eso es que los influenciadores se cuidan mucho de hablar sobre ciertos temas, precisamente por el ataque que reciben. No es tanto ni siquiera esa es tu postura y esta no. Es que ahora ella está opinando de esto. Ah, no, ahora ella es feminista. No, ahora ella está qué sé yo cuánto. Ahora que sí yo qué. Pasó con el mes, por ejemplo, el mes del orgullo gay. Hay mucha gente que nunca en su vida habían hecho alguna alusión, nunca se han juntado con o han mostrado que tienen amistades de la comunidad LGTBQI. Bueno, quiero incluir a todo el mundo, mi amor. lo sé. ¿Entiendes? Entonces, de repente, el mes del orgullo gay estaban tirándose fotos con el arco iris. Ya todo el mundo lo estaba atacando. No estaba atacando porque estaban atacando su postura. Estaban atacando porque no había una coherencia. Y se estaba quiere decir que si yo no tengo amigos gay, yo no apoyo. No, realmente ella está hablando no. de la coherencia en lo que tú eres yo estoy o lo que tú hablando de que tú publicas. más o menos tú notas, o sea, hay comentarios, hay posturas que tú vas tomando y que van construyendo la percepción que la gente tenga de ti. Claro, no está en ti la percepción que la gente tenga, pero ahí es que va la parte de la coherencia, la parte del ruido, ahí es que voy, de cómo el mensaje se va como el juego del teléfono. Entonces la gente lo que va viendo es esta persona, lo que está es ahí entrando en la nueva ola. Todos los meses tú lo ves abogando por una causa diferente y muchas veces tú los ves en la calle porque también tú tienes que entender que los influenciadores salen a la calle y vivimos en una isla. Tú te encuentras con 700 gente cuando tú sales. Tú sales a un supermercado y tú te encuentras 5 amigos. Entonces, tú tienes que entender que tú tienes una vida offline. Entonces, en la vida offline, tú no ves esa coherencia. Tú no ves una persona que de verdad es lo que promueve. Y entonces ahí tú dices de que ella está publicando eso por el ruido. Entonces, por eso yo creo que muchos influenciadores se cuidan de esa vaina, de hablar de esos temas. No, y que también yo lo que digo es que hay o sea, si yo hablara de todos los temas controversiales o todas las situaciones negativas que están pasando en el mundo, todo lo que yo voy a hablar es cosa mala. Entonces, de por sí, uno ve tanta noticia, tanta cosa negativa. O sea, tú prendes la emisora y te van a hablar al menos de 5 vainas negativas. Entonces, yo al menos yo, en mi página, yo quiero hacer la diferencia. No di que porque yo quiero ser mejor que nadie o porque yo me crea mejor que alguien por no hablar de algo controversial. Simplemente que si hay tanta gente hablando de lo negativo, ¿por qué yo quiero ser una persona más? ¿Entiendes? Porque yo no puedo simplemente, a través de mi página, si tú quieres ver cosas positivas, bueno, pues entonces entra a mi página. Si tú quieres ver mensajes que te puedan ayudar a no pensar quizás en las situaciones que están pasando fe en el mundo, pero sí ayudarte en tu vida personal, en algo de crecimiento, pues entonces entra a mi página. Ok, pues yo voy a tirar un chinazo. Entonces, si tú eres una plataforma o si tú eres una página que no está hablando de lo que está pasando en el mundo,
es lo mismo que decir que tú eres parte de lo que distrae, ¿verdad? O la otra también te distrae, porque ambas distraen al mundo, porque también la noticia negativa mantienen al usuario o al seguidor distraído. Entonces, si la noticia negativa te mantiene distraído ¿de qué? Yo digo de tu enfoque personal. Porque si tú estás tan enfocado en las situaciones externas a ti, tú no te has enfocado en lo que eres tú. Entonces yo prefiero enfocarme en mi crecimiento personal que en todas las cosas negativas que estén pasando, porque van a seguir pasando, ¿tú entiendes? No es que, o sea, es bueno que la gente opine y dé su punto de vista, porque algo que yo digo de las redes sociales es que han ayudado a la gente a tener una voz, a poder pensar fuera de la caja. Pero ahora, ¿tú estás pensando fuera de la caja solamente porque se te habla por lo que está pasando, o tú estás pensando fuera de la caja y también estás aplicándolo en tu vida diaria? ¿Tú entiendes? Sí, porque a veces yo siento que realmente uno como civil, cuando escucha esas noticias negativas, de alguna forma directa o indirecta, uno tiene forma de accionar. ¿Tú me entiendes? Como que sí puede haber forma de accionar. Sí. O sea, al final del día, como que yo entiendo a dónde tú vas, claro que sí, pero yo a veces creo que esas noticias negativas es bueno que como que se esparzan, porque a veces uno tiene parte de la culpa, uno como civil. Claro. Entonces, por ejemplo, lo de los Amazonas. Yo no sé cuál es la correlación directa, porque he leído tanta información como que realmente tiene que ver con el cambio climático, como que también es algo súper normal, pero también como que es el gobierno de Brasil, como que hay tanta cosa que de verdad que yo personalmente no estoy segura. Tú dijiste algo y yo estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo contigo. O sea, tú dijiste, ¿es una distracción? Sí, es una distracción. Es una distracción. O sea, tú vas a mi canal y fue precisamente lo que yo quise buscar con mi canal, era de una situación negativa que a mí me pasó, sacar lo positivo. El que entra a mi página está buscando motivación personal. Exacto. Entonces sí, definitivamente es un distractor. Ahora, ¿en qué yo estoy de acuerdo con el otro punto, con la otra cara de la moneda? Yo no te estoy quitando información. Yo te estoy aportando. Es tu responsabilidad como ciudadano, como persona que tiene responsabilidad social, buscar los canales adecuados para informarte de la situación de tu país. Exactamente. Yo no te estoy dando información. Exactamente. Yo te estoy dando otro tipo de información. Y ahí es donde la gente se pierde. Ahí fue que yo te dije, hay un desplazamiento de la responsabilidad. Yo te tiro la responsabilidad tipo que tú tienes muchos seguidores. A tu trabajo desde donde estás. Cada quien hace su trabajo aportando desde donde están. Hay muchos canales que están haciendo que la información sea digerible, porque mucha gente dice, que yo no entiendo lo que publican las redes. Es que en verdad hay muchos medios de comunicación canutos. De verdad que sí. Canutos. Esa es nueva. Chubascos dispersos. Sí, y yo te tengo que entender que quizás si tú... Venga, el tribunal colegiado ha emitido una sentencia en donde remite o recusa el juez de la que sé yo qué. La gente no entiende esa parte, pero quizás si tú le dices, en un tribunal donde hay 2 o 3 jueces es un tribunal colegiado, y entonces a partir de eso tomaron una decisión por unanimidad que lo remitieron a otra cosa, y eso significa que esta persona no va a poder ser juzgada. Si tú se lo explicas así, la gente lo va a entender. Y gente como el Briefing, por ejemplo, no promo, pero hay que reconocerlo. Se lo ha ganado. Se lo ha ganado. Hacen que la información esté lo suficiente digerible, pero yo no tengo que decirte a ti que busque el Briefing. Busca tu briefing tú. Si a ti realmente te interesa buscar la información. Si a ti te interesa, ¿por qué soy yo que te tengo que venir a decir lo que está pasando en tu país? Sigue tus canales. Yo sigo a 700 periódicos, a 700 newsletters. ¿Pero por qué? Porque yo soy una persona que yo entiendo que desde donde yo estoy como civil, yo puedo hacer algo con eso al mantenerme informada y no ser parte del problema. Pero yo no lo tengo que hacer público. Exactamente. Yo lo que no tengo es que desconstruir a través de mis redes. Pero yo no tengo por qué hablar. El tribunal colegiado ha dictado sentencia, el juez ha recusado, el día de hoy, qué sé yo cuánto, porque yo no soy un canal de noticias. Si yo quisiera abordar mi parte como abogada, señores, realmente yo lo hubiese hecho, porque tengo la calidad de donde estoy para hacerlo. Pero no fue, bueno, es que, ¿verdad? Yo puedo opinar al respecto. Pero yo opino en privado y yo hago mis cosas en privado. Es como la gente, siempre hay como un chiste con la gente que recicla o que es vegan, porque lo vive diciendo y lo pone en las redes sociales. Y eso no está mal, eso está excelente. Pero lo que quiero decir con eso, hay gente que recicla y no la publica. Y eso quiere decir que esa persona está contribuyendo al calentamiento global. Esa persona no lo está publicando y punto. Es que por el hecho de que seamos influencers, no estamos supuestos a publicarlo todo.
O sea, yo no tengo que publicarlo todo porque hay muchas cosas de mi vida personal que yo no la publico, como hay muchas que la gente dice, Mirgina, pero Lady no le para nada y sube todo. Sí, hay muchas cosas que yo subo, como hay cosas que yo también me reservo porque es mi vida personal también. Independientemente de que yo haya decidido estar en el foco, porque a veces uno lo decide y a veces simplemente se te da. O se te está dando y tú dices, bueno, pues ya yo le voy a dar para allá. Y bueno, ya tú decidiste estar ahí. Pero tú no estás supuesto a decirlo todo. Tú dices hasta donde tú entiendas siempre, de cualquier cosa, ya sea personal o ya sea de cosas que estén pasando. Bárbaro, tomaron un respiro. Wow, hubo como una respiración profunda. Sí, eso fue un poco fuerte. Es que es un tema pesado. Eso es casi una mochila que ustedes se quitaron. Sí. Coño, denme en banda a mí. No, pero yo creo que en una nota ligera, al final del día, yo entiendo que sí, uno tiene cierto nivel de responsabilidad con no hacerlo mal hecho, con no promulgar lo mal hecho a través de nuestras redes, pero no necesariamente nosotros tenemos que cargar con la responsabilidad del ciudadano para informarse. ¿Y quién sabe qué es lo mal hecho? Porque, por ejemplo, a ti se te ocurrió hablar del aborto en tu página. No, realmente no se me ¿Cuál ocurrió. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu posición? Yo estoy de acuerdo. Entonces, por ejemplo, si tú te das cuenta, por poner un caso hipotético, que vamos a decir que van a hacer una votación consensuada, todo el mundo, algo que es muy difícil que pase, pero que la mayoría de las personas tú ves que se están yendo por votar por desinformación, ¿verdad? Como que a favor del aborto. O no, perdón, en contra del aborto, ¿verdad? Y tú, desde tu página, sientes que tienes el poder y la influencia de dar esa información. ¿Tú la darías? Claro que sí, como lo hice con el decreto, como lo he hecho con la situación de la salud pública. Entonces ahí vengo. No va a haber un grupazo de gente que va a entender que tú estás haciendo justo lo mal hecho, que tú estás desinformando, porque ahí es que voy. Como que realmente, cuando tú sostienes que uno tiene la responsabilidad de dar cosas, de dar una buena información o de no dar informaciones como que negativas, realmente tú tienes un grupo de gente que no opina igual. ¿Tú me entiendes? Entonces, por ejemplo, ¿hasta qué punto tú sabes que tú no estás realmente mal informando a la gente? Por ejemplo, me imagino que te pasó, que tuvo consecuencias cuando tú hablas de lo de la... ¿Cómo que se llama la vaina? El decreto. No, de lo de la... nombre de género. Política de género. Ajá, de la política de género, que la gente decía que era ideología de género. ¿Eso no trajo consecuencias? Sí, muchísima gente me habló al respecto y yo mantuve mi postura. Cuando yo me refería a lo mal hecho... yo no me refiero necesariamente a una postura frente a un tema en particular. Okay. Me refiero a que quizás una acción negativa de mi parte, que yo entienda que una persona que quizás me ve en una posición en donde pueda llegar a sentirse inspirados o admirar a la persona, no estoy hablando de mí en particular, sino al influenciador en general, el quizás de yo venir y yo estar en la calle entrando a la trompa a un perro. A mí, por ejemplo, eso estaría mal. Eso es, obviamente, se cae de la mata. Entonces, ahí es que yo me refiero de no promulgar lo mal hecho. No estoy hablando de una situación en particular con una postura. Claro, porque al final la postura es desde el punto de vista de uno, ¿entiendes? Yo trato de que si yo voy a dar una opinión en algo controversial, yo digo, bueno, esta es mi opinión en lo particular. Yo no juzgo a nadie que tenga otra postura, porque cada quien es libre de tener su postura, pero esta es la mía. O sea, eso es lo que yo hago, al menos si yo voy a hablar de un tema controversial. Yo hablé del sistema sanitario, por ejemplo, en la República Dominicana. Yo como paciente he hablado sobre eso en mis redes sociales y tuve mucho backlash. Mucho. ¿Qué es eso? Mucha represalia. Feedbacks. Mucha represalia. Negativa. ¿Por qué? Porque yo publiqué, yo me trato en un hospital público y esa vez yo me estaba dando tratamiento, me pusieron en una habitación compartida. Yo usualmente estoy en una habitación sola, individual. Me pusieron en una habitación compartida con una persona que no estaba pasando por el mismo proceso que yo. En un proceso, para los que no saben de quimioterapia, tú estás con tu defensa súper bajita. A mí me pusieron con una persona que hacía sus necesidades en la cama. Yo no puedo estar en contacto con bacterias. Y esas son cosas que en un oncológico deberían tomar en cuenta. Eso es algo que no pasaría en otro país. Y yo hablé sobre las decadencias de nuestro sistema sanitario y la gente lo que me dijo era que yo era una... Dilo. Que yo me estaba quejando, que yo era una privilegiada, que yo tengo derecho a quejarme porque nosotros pagamos impuestos por algo. Yo tengo derecho a quejarme porque, si bien es cierto, yo soy privilegiada, yo tengo una voz para decirlo, porque quizás sí yo tenga el dinero para yo pagar una habitación privada, pero muchos no.
y yo tuve represalia por eso, pero yo lo hablé. Lo que pasa es que yo no me voy a pasar todos mis días hablando del sistema sanitario de la República Dominicana, porque quizá ese no sea el porqué de la gente seguirme. Ok. Bueno, damas y caballeros, ha sido un tema bastante largo y extenso. En resumen, por favor, si yo no quiero hablar de una vaina, no me pida que lo haga. Gracias. Y nada, nos vemos en la próxima entrega de La Mesa. Tú sabes que da pila de pique. Y tú no vas a opinar nada de tal y tal. No voy a opinar nada, no loco. voy a opinar Dame nada. banda con esa vaina. Yo nunca le cojo a esa persona a nadie. por el A amor de nadie. Dios, A por el amor nadie, de Dios. hermanito. No, porque Entienden que porque tú tienes número, tú tienes que dar tu opinión No. obligado. Y ellos, te lo juro, o sea, este es sobremesa. Sí, el video sigue, pero ya yo lo maté y en cualquier momento se va. Ellos están esperando que tú des cualquier opinión para acabarte. claro. Acabate. Exacto. Porque los que están de acuerdo no van a decir nada. Lo único que van a hablar son los que no están de acuerdo. Y la verdad es que con ellos nadie quiere Nadie lidiar. quiere. No queremos lidiar contigo, viejo. Nadie, Que no me pides que dé tu opinión, que dé mi opinión para que tú puedas poder atacarla, loco, para tú poder llenar tu tiempo libre. Yo no te voy a dar ese privilegio. Así que coge esa. No. Hablamos la próxima entrega.